Déjame ponerle entendido. Ok. La siguiente. Aquí lo puse tal cual, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Te vuelves adicto por la emoción en la que estás expuesto. El cerebro relaciona las situaciones personales y las guarda en sensaciones agradables o desagradables. Esto es debido a que se producen neurotransmisores de placer o de dolor, y cuando tenemos cualquiera de los dos, podemos caer en una adicción. Siempre le cambio el nombre, en la amígdala, en la parte cerebral del cerebro hay una como semillita en forma de almendra que se llama la amígdala. Allí nosotros vamos relacionando las acciones, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros vivimos una situación agradable, entonces nuestra amígdala lo va a relacionar con lo que tú estás consumiendo en ese momento. Por ejemplo, ustedes piensen en el platillo más rico que ustedes quieran y que dicen, este me lo como y jamás lo devolvería, ¿no? Jamás le diría que no. Vamos a suponer, a mí se me ocurre, por ejemplo, un plato de ravioles. A mí ese plato de ravioles me encanta y es altamente satisfactorio para mí. ¿Por qué? Probablemente porque en una reunión, en una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, mi mamá nos hacía ravioles y mi cerebro, ayudado por mis papilas gustativas y todas las sensaciones que tenemos, lo va a registrar como una situación agradable el que yo coma ravioles. ¿Por qué? Porque toda la situación de la celebración de mi cumpleaños fue muy agradable para mí. Entonces yo al comer ravioles se graba esa sensación en el cerebro, se empiezan a producir neuroconductores, y esos neuroconductores finalmente van a llegar y me van a dar el placer. De tal manera que yo cada vez que coma el plato de ravioles me van a gustar porque me van a conectar con la situación de placer y la situación de felicidad que yo tuve en esa reunión con mi familia cuando fue mi cumpleaños. Entonces, hasta allí todo va muy bonito. También puede suceder lo contrario. Vamos a suponer que Dios no lo quiera, estoy en un edificio de la colonia Roma, estoy comiéndome feliz de la vida mis ravioles, cuando de repente se viene un terremoto, se viene el edificio encima, entonces me quedo atrapada durante 3 días en el edificio. A partir de ese momento, mi cerebro va a hacer las sustancias necesarias como para relacionar que los ravioles y la sustancia y la situación esta dramática fue muy fuerte para mí. Entonces, ya no me van a volver a gustar los ravioles. No sé si a ustedes les ha pasado con sus hijos o a ustedes mismos que digan, ah, caray, qué raro, antes este platillo me encantaba y ahorita ya no me gusta para nada. ¿Quién sabe por qué fue? ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estabas consciente o inconscientemente captaste algo que no te gustó, que te desagradó y ya no lo vuelves a comer. No porque te hayas vuelto alérgico, sino porque tu cerebro ya almacenó ese displacer, cosa que ya no te gusta, lo almacenó y entonces lo rechaza. De ahí que es muy importante el hecho de que una adicción o a determinada cosa la podemos tener por ejemplo, la situación de placer. Muchos de los que fumamos en alguna vez de nuestra vida sabemos que los cigarros saben horrible. Sin embargo, como lo hacíamos con los amigos, todo eso, cuando nosotros nos sentíamos tristes o solos, agarrábamos el cigarro para relacionar esa sensación de estar acompañado y de felicidad, y nuestro cerebro lo guardaba de esa manera. Entonces, por eso es que las personas se pueden volver adictas, como hay adicción al azúcar, hay adicción a una serie de cosas, y también hay adicción al sufrimiento. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Muy bien, vamos a ver. Milton Erickson nos habla de 3 nudos culturales que impiden nuestro pleno desarrollo. Esta idea la tomó una persona aquí en México que es muy conocida en la cuestión de terapia ericksoniana.
esta la tradujo, digamos, y la adaptó a nuestra cultura mexicana. Estas tres cosas impiden nuestro pleno desarrollo. La primera es la rigidez, ¿sí? Por la rigidez es, por ejemplo, si yo voy a tener un niño, lo voy a vestir de azul. Yo quiero que mi niño de grande sea boxeador. Yo quiero, por ejemplo, que mi niño sea, y se pone uno a pensar en todas las ideas que solamente son para nosotros, ¿sí? Y el ser rígidos, el, por ejemplo, lo que antes decían, les decían mucho a las niñas, ¿no? A los niños cuando los invitaban a una comida, ustedes calladitos. Eso es la rigidez, el no poder salir de los estereotipos que ya están muy marcados. Entonces, eso impide que nosotros podamos desarrollarnos bien y caer precisamente en el sufrimiento. Los pares opuestos, el que como cultura siempre vemos lo negativo, lo positivo, lo blanco, lo negro, el Dios, el diablo. Nunca podemos entender que pueden existir las cosas aislados. Nunca podemos entender un gris, que será fuerzas el blanco y el negro. Y la tercera, que es la más importante, es la tendencia al sufrimiento. La tendencia al sufrimiento la heredamos de nuestra cultura judeo-cristiana. Como cultura, en la Biblia nos hablan siempre del sufrimiento, entonces por eso las mujeres tenemos que parir a los hijos con dolor, porque si las cosas difíciles, si las cosas que valen la pena no te cuestan trabajo, entonces no sirven, porque solamente los seres muy especiales pueden hacer cosas que verdaderamente les han tenido que meter mucho. Eso es la tendencia al sufrimiento, que es lo que enarbola nuestra cultura como sufrientes. La siguiente, ok, vamos a ver. Las características de las personalidades que son adictas al sufrimiento. Por ejemplo, la impulsividad, ¿sí? Vamos a hacer las cosas y las tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto me salió en el momento. Un individuo se cruza de mi camino y yo no estoy pensando y voy y le echo el carro encima, le toco el claxon, le digo de groserías, ¿no? Otra característica de las personas adictas al sufrimiento es la dificultad para establecer y seguir planes. La siguiente es una actitud de urgencia. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya tenemos la inmediatez. Todo me urge. Por favor, háganme caso. Les suplico que me hagan caso. La inmediatez, desgraciadamente, se está cultivando mucho con los juegos de videos, en los que haces algo negativo, recibes un castigo, haces algo positivo, recibes un premio. Entonces, esa necesidad de que las cosas funcionen rápido también nos está aventando ¿cómo se llama?, a ser adictos al sufrimiento. La actitud de urgencia, ¿sí? Esta no la tienen aquí, pero sí, perdón, sí la puse aquí. La actitud de urgencia, el que por favor me urge que todo esto lo hagan. El jefe que te dice, ¿para cuándo lo quieres? Para ayer. Otra característica es que pierden fácilmente el interés en un objetivo. Personas que tienen poca atención. Por ejemplo, cuando estamos en una clase y que nos empezamos a dispersar, las que pierden el interés, por ejemplo, personas que se inscriben en el curso de esto y a las 3 semanas ya la dejan, personas que empiezan con la guitarra y después mueven al piano. Una cosa es que estés tratando de investigar lo que tú quieres y otra cosa es que pierdas tu objetivo. ¿Para qué querías estudiar música? Porque no sé, quiero cantar en los camiones, ¿no? Eso no, quizá no te resulta bien tocar la guitarra, entonces mejor vas y tocas la flauta, eso está bien. Pero cuando pierdes tu objetivo, que era sacar dinero por actuar en unos camiones, eso es lo que está mal. Otra característica es que las personas responden muy fácilmente a actitudes agresivas a distintos estímulos. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita de las personas que le tocan el claxon a la persona que se les atravesó o personas que fácilmente
no sé, en las cajas se molestan y dices, ay señora, apúrese, por favor, luego paga su recibo de la luz, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ver las diferencias que hay entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es un golpe natural a consecuencia de algún evento desagradable. El dolor viene de forma natural como este evento inesperado que me provoca una sensación de tristeza. Puede ser de rabia, de injusticia, ¿no? Como, no sé, la muerte de una mascota o que te despidan del trabajo. Es una dolencia que puede ser física o emocional. El efecto de cualquiera de los dos, física emocional, es exactamente el mismo, tiene el mismo efecto a nivel fisiológico. Inclusive, muchísimas veces el dolor emocional puede ser mucho más fuerte que el dolor físico. Y el sufrimiento es una actitud mental hacia el dolor, ¿sí? Es un estado del ser al que podemos ser adictos. El sufrimiento puede existir aunque no tengamos dolor. Entonces aquí hay que separarlo, ¿sí? La siguiente. Las características del adicto al sufrimiento, de la adicción. A ver, primero que todo, como les dije al principio, todos tenemos rasgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos hábitos de comportamiento que pueden ser autodestructivos, que son mucho más difíciles de identificar porque creemos que sus consecuencias son normales. Ajá. Tendemos a sentir que el sufrimiento es normal o es inevitable. Por ejemplo, si vamos a ir a un concierto y hay mucho tránsito y todo eso, pues ni modo, es el precio que tengo que pagar yo por ir al concierto, ¿no? Y empezamos a normalizarlo. Si dices, bueno, pues ni modo, no queda de otra, eso es el inevitable, ¿no? También son muy difíciles de identificar precisamente por lo que les estoy diciendo, porque lo normalizamos. Por ejemplo, me duele la cabeza. ¿Desde cuándo te duele? No, ya tengo 3 meses que me duele la cabeza. Ah, bueno, entonces ya es normal para ti que te duela la cabeza, ¿no? La adicción al sufrimiento también, no se hace de una manera consciente, ¿sí? Por ejemplo, las personas aquellas que toda la vida vemos que su vida es un valle de lágrimas y que dices, no, pobre persona, no, es que mira, le pasa esto, le pasa el otro, y ya está saliendo una cuando ya le cae otra, ¿no? Y son desgracia tras desgracia, pero la persona nunca se atreve o nunca se pregunta el por qué le está pasando todo eso, sino que, pues ni modo ya, así es mi vida, hasta dicen es mi cruz, ¿no? Los adictos al sufrimiento son expertos manipuladores con actitud de víctima. Sí, son personas que saben muy bien manejar a las personas y, ay, es que, este, por ejemplo, las mamás, ¿no? Ay, es que, no van a venir a mi cumpleaños, yo voy a estar muy solita, o yo que me la pasé cocinando tanto tiempo y aquí nadie vino, ¿no? Utilizan su sufrimiento para obtener de una manera muy consciente favores de los demás. También los sufridores se rodean de personas rescatistas de, ay, no te preocupes, mira, yo tengo una amiga o yo te voy a prestar dinero. Si les dicen que no, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que por favor, vengas a mi cumpleaños para que haya más gente y te contestan que no, entonces, el sufridor lo va a culpar y lo va a hacer sentirse mal, porque ese es el chiste, que los demás se sientan mal, ¿no? ¿Para qué? Para que esa culpa haga que yo te pueda chantajear y después me des lo que yo necesite. Ya ves, ese día no fuiste a mi cumpleaños, ahora sí tienes que venir conmigo. Si una persona a la que el sufridor chantajea no responde, entonces va a servirle al sufridor y va a hacer algo bueno porque así va a ser mayor el sufrimiento del sufridor. Entonces, como que van a alimentar ese sufrimiento, ¿no? Y toda la vida se viven de autoengaños, toda la vida se vive de autoengaños.
Ay, yo siempre fui muy buena persona con mi pareja, pero seguramente él nunca me valoró, seguramente tenía alguien más, o mi jefe, yo fui el mejor trabajador, pero bueno, no se fijaba en todo lo bueno, todo lo que yo hice por él. Entonces eso también es característica del sufridor. Otro ejemplo es cuando dicen las mamás: "Ay, es que se fue mi marido, mis hijos se fueron a vivir con mi marido porque él les da más dinero del que yo les puedo dar". Se sufre por conceptos del presente, del pasado y del futuro. Además, cuando se logra salir de ese sufrimiento, se tiene una gran tendencia a volver al sufrimiento y se justifica todo para lograr la emoción del volver a sufrir, ¿sí? Por ejemplo, tengo una amiga que me llevo mal con ella, pero me siento sola, entonces la vuelvo a buscar para que ella lo que me dice me haga sentir mal. ¿Por qué? Porque necesito esa relación, esa cosita que me está diciendo: "Ándale, siéntete mal", y yo voy y la busco de nuevo. Ay, pero ya me volvió a hacer enojar, ya no le voy a volver a hablar, pero la vuelvo a buscar, ¿no? Y bueno, ese es un círculo muy, muy curioso, ¿no? Entonces, porque yo necesito sentir esa emoción que normalmente se encuentra dentro de mí. Entonces, si yo no siento esa emoción, por ejemplo, de ansiedad, ah, caray, no me siento nervioso, me siento con paz. Híjole, seguramente algo malo va a pasar, ¿no? Todos somos aficionados al sufrimiento, porque el dolor nos hace sentir vivos, nos llena de energía, nos motiva, ¿sí? Entonces, ese dolor nos ayuda también a que podamos arreglar dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, o vamos a suponer, me duele el estómago, voy con el médico para que me ayude. El dolor sirve de algo, ¿sí? Y en la cuestión emocional, el dolor también me ayuda, me motiva. Por ejemplo, no me gusta este trabajo y me está causando mucha devastación cada vez que yo voy al trabajo, me siento muy mal y todo eso. Esa molestia, ese dolor me va a ayudar para yo moverme y no quedarme allí, buscar otra cosa que sea buena. Lo malo es que cuando nos llena de mucha energía ese dolor y estar al 100% de la adrenalina, se nos convierte en una adicción. Estamos programados para reaccionar ante el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida que es fácil nos aburre. Necesitamos estar motivados para seguirnos moviendo. El sufrimiento deriva en cierto nivel de placer. Por ejemplo, nos vamos a aventar de un bungee, ¿no? El hecho de que tú veas a dónde te vas a aventar, te causa una angustia, pero también hay un placer implícito en eso. Entonces, también por eso, nos gusta sufrir, ¿no? Al igual que la depresión y que la tristeza y el malestar emocional son sentimientos placenteros, ajá, por la consecuencia de toda los neuroconductores que tenemos. Entonces, eso es lo que a mucha gente la lleva a, a sentir placer por ese dolor y a convertirse en adictos. En la época de Grecia había unas mujeres que se encargaban de ir de velorio en velorio en velorio, unas porque las contrataban para llorar por el muerto y otras porque les gustaba llorar y sentir el dolor aunque no conocieran al muerto. Entonces, personas, adictas al sufrimiento. La siguiente, por favor. Existe un círculo energético de la adicción al sufrimiento, que es el sufrimiento, la manipulación y la reconciliación. El sufrimiento es su principal impulsor. La manipulación es la forma de vivir. A las personas les encanta manipular. Y la consolación de otros o reconciliarse con alguien es lo que los tiene vivos a las personas. La siguiente, Lupita. Y me estoy apurando porque ya faltan 10 minutos. Aquí les pongo la receta para ser adictos al sufrimiento. Percibir las cosas de manera negativa. Esto es algo central que es lo más importante de la plática. Si siguen estos pasos, se van a convertir en personas adictas al sufrimiento. Percibir las cosas de modo negativo, anclarse en situaciones negativas, recordar agravios y sufrimientos, usar la culpa. Por tu culpa te pasó esto.
pensar en que la vida es dura por causas externas, o sea, volverse víctimas, pensar que no se puede salir de una situación, estar deprimido o tener ansiedad de forma continua, plantearse objetivos a largo plazo, no contabilizar los logros pequeños, no sentirse bien hasta lograr todo lo propuesto, creer que la vida es una consecuencia de puro sufrimiento y dolor. La siguiente, vamos a encontrar que las consecuencias sociales que tenemos es, nos convertimos en una carga, se vuelve indeseable, nos da flojera estar con esa persona o que estén con nosotros por el hecho de que no para de hablar de sus desgracias. La victimización, el papel de víctimas y no ponerse a pensar que todo mundo sufrimos y que pasamos por diversas dificultades. La búsqueda de compasión, ser sufrientes, esperar la atención, la compasión, el reconocimiento de todo mundo y sufrimos si no lo sentimos más. La siguiente. Aquí les voy a platicar un chiste muy rápido de cómo detectar si somos adictos al sufrimiento. Espero que no haya menores de edad. ¿No hay menores de edad, Lupita? No. Ok. Pues decía un compadre fue a visitar a su otro compadre y cuando llega a la casa se encuentra el compadre cortando con un cuchillo de cocina, cortando el pasto. Y entonces le dice, oye, ¿por qué estás podando el pasto con un cuchillo de cocina? Ay, es que si no es difícil y complicado, no tiene chiste. Se mete a la cocina y encuentra a la comadre pelando los chícharos con guantes de box. Y le dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué con guantes de box? Quítate los guantes. No, compadre, es que si no es difícil y complicado, no tiene chiste. Y después ve al ahijado andando en su triciclo sin llanta uno y la otra toda chueca, los pedales mal, uno mal, y le dice, oye, pero ¿cómo andas en tu triciclo con eso? Es que si no es difícil y complicado, no tiene chiste. Entonces se va este señor, se va con el compadre y le dice, oiga, compadre, yo tengo una duda, ¿cómo hacen el amor ustedes? Ay, pues en hamaca y parados, ¿no? Entonces, este es cómo las personas les gusta complicarse la vida y se convierten en adictos a sufrimientos. Hay que analizar qué tan conflictivo soy en la vida diaria, qué suelo hacer de malo que va a tener consecuencias negativas en la vida, con mi pareja, con mis jefes, con mis amigos. Hay que analizar nuestras relaciones, si soy cordial, si soy criticón, si me fijo en todo, si creo que soy la persona más inteligente que hay en el salón en el que estoy. Hay que analizar también nuestra personalidad, si soy una persona positiva o una persona negativa. Por eso es muy importante el cómo es nuestro discurso. Si tendemos a decir, no, si vieras qué difícil estuvo el camino, no, te voy a decir, qué padre estuvo la fiesta. Ese no nos está indicando de entrada que tendemos a ser negativos. Si busco problemas a las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, hay que analizar también cómo actuamos. Por ejemplo, si yo estoy en un caso extremo, ¿cómo es mi pensamiento? ¿Sí? Por ejemplo, si me dan un regalo y digo, no sé, me van a dar una botella de vino. Yo pienso, ¡ay, qué rico vino! Lo voy a poder compartir con mis amigos. O puedo pensar la parte, chin, ¿cómo se les ocurrió regalarme una botella de vino si yo no bebo? Y no me gusta compartir nada con nadie, ¿no? Entonces hay que pensar, hay que analizar cómo actuamos. La siguiente, Lupita. Vamos a detectar ya no en nosotros, sino en los demás. Vamos a detectar adictos al sufrimiento. Hay que observar en la persona cómo habla. Si también habla con esos no desde el principio, nos sirve muchísimo, ¿no? Si no paran de hablar de sus dolores, de sus tristezas, de que, ay, ¿qué crees? Mi jefe me hizo esto, mi hermana me hizo esto. Son adictos al sufrimiento. Con eso podemos también darnos cuenta cómo se relacionan con las otras personas. Por ejemplo, el amigo que siempre que tenemos, no, cuate, me he ido de la fregada, ¿no? Siempre en la manera negativa o verle lo malo. Fuimos a una fiesta y no sabes, la comida estaba malísima, en vez de ver que a lo mejor el DJ estaba muy bueno, ¿no?
También detectar cuáles son sus valores. En general es el discurso de qué es lo que habla, cómo se refiere a sus circunstancias, cuál es la cultura de esta persona, porque hay personas, incluso luego hay películas, ¿no? De que, ay, qué bueno, todo positivo, ¿no? Nos podemos dar cuenta si son o no adictos al sufrimiento. La siguiente, Lupita, por favor. El trato que vamos nosotros a tener a estas personas, ¿qué es lo que nunca debemos de hacer? Y si tú ya te detectaste como persona adicta al sufrimiento, no, anterior, Lupita, esa, ajá. Es pésimo que les den frases de ánimo a estas personas. No te preocupes, ya va a pasar, la vida es bonita, deja de sufrir. ¿Por qué? Porque el sufridor se va a sentir más incomprendido y desdichado y va a utilizar estos comentarios para manipular. No les puedes decir tampoco, te lo dije. Ajá, no hay que reñirles y decir, te lo dije. ¿Por qué? Porque si le dices, por ejemplo, ya ves, tú también ahí vas de víctima, te pones justo adelante, pero si ya me di cuenta, esto cualquiera lo veía venir. Esto no lo puedes hacer porque lo que vas a lograr es que la persona nos acuse de ser insensible o cruel, ¿sí? Resolverles la situación tampoco es buena. El tratar de ayudarlos, de sugerirles o proporcionarles soluciones, quizá les vamos a quitar su responsabilidad personal de cambiar sus propias circunstancias. Entonces, no hay que hacer eso. La siguiente, Lupita, lo que sí tenemos que hacer. Hay que ser empáticos con ellos, responder con respeto, con atención, poniéndonos en el lugar del otro y en sus circunstancias. Hay que llevar con ellos un acompañamiento emocional, como responder con frases, te escucho y te comprendo, estaré aquí cada vez que lo necesites, entiendo que es dura y crítica la situación por la que estás atravesando. Hay que alentarlos a que busquen ayuda profesional. La siguiente, vamos a, ya viéndonos como adictos al sufrimiento, ¿cómo lo vamos a superar? Primero, reconocernos que somos adictos al sufrimiento. Como todo, que reconocemos que tenemos un problema, hay que ayudarnos. ¿Cómo? Con libros de autoayuda o de psicoterapia. Hay que tener un pensamiento también en lo que leemos libros de autoayuda o tomamos psicoterapia, pensar, solo por hoy me mantengo fuera de esto. Como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es, solo por hoy no voy a ser negativo. La siguiente, hay que mantener relaciones sanas. Por ejemplo, no voy a relacionarme con esa amiga que les dije que cada vez que la veo, me hace sentir mal, me mete en conflictos, me critica. Hay que relacionarnos con personas que sean optimistas. Hay que evitar a las personas que son adictas también al sufrimiento. Hay que tener la intención de cambio, cambiar nuestro pensamiento, empezando porque si ustedes hablan con el no, ya para qué te cuento, quiten el no. Mejor digan, sí, ¿para qué te cuento? Mira esto, utilicen el sí en vez del no. Eso va a hacer cambiar nuestro chip mental, ¿no? Hay que quitarnos las ideas limitantes. El decir, no, yo no sirvo para eso. No, el reírnos de nosotros mismos. Hay que reír de nuestros propios errores. No tengan miedo a reírnos de nuestros propios errores. Si te caes y te das el ranazo, no tengas miedo a que los demás te critiquen, sino, híjole, pensar, ¿no? La última vez me fue peor, esta vez estuve mejor, ¿no? No temer a quedarnos solos. Cuando llegamos a un grupo nuevo, no tengan miedo de estar solos, finalmente están con ustedes. No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo al hacer el ridículo, no lo tengan. Solamente cada vez que hacemos el ridículo aprendemos para la siguiente vez, pero no tengan miedo. Aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Hay que aprender a adaptarnos a cualquier situación, por ejemplo, hacer el nuevo del grupo. Hay que ver a los demás, hay que aprender qué es lo que dicen de los demás y entren, ahora sí que si quieren, como decía Milton Erickson, ponernos el disfraz de yo sí puedo. Entonces, hay que ponernos el disfraz y van a ver que va a ser mucha más fácil la adaptación. Hay que usar lo que tenemos, trabajar con todas nuestras herramientas positivas, ¿sí? Si yo soy tímido, pues probablemente mi timidez me sirva de algo. Hay que pensar en qué me sirve en este nuevo grupo en el que yo estoy. Hay que tomar las cosas como circunstanciales. Todo pasa.
todo absolutamente pasa, las circunstancias no son definitivas, las caídas nos dan aprendizaje, hay que modificar nuestros hábitos, aceptar nuevos estilos de las personas que nos están junto a nosotros. En vez de criticarlas, aprendan de ellas. Ajá. Hay que ver la visión, hay que tenerla de una manera más positiva. Como ahora que está mucho en los trabajos, te dicen, tu área de oportunidad, en vez de decirte, tu defecto es que siempre llegas tarde, es tu área de oportunidad. Entonces hay que ver la oportunidad en vez de ver el problema, ¿sí? Hay que ver esa área de oportunidad mejor en vez de verla como defecto o como error. Hay que cambiar hábitos de pensamientos. Para eso necesitamos trabajar mucho con nuestro ego. Pensar que las cosas que están afuera no están en mi contra. Para esto les va a servir mucho aquel libro de los 4 acuerdos, ¿no? Sobre todo aquel que les dice no lo tomes a título personal. Luego la autovaloración es aprender a apreciar todo lo que yo he vivido, tanto mis éxitos como mis fracasos. El siguiente es plantarse objetivos realistas, que podamos cumplir y que tampoco sean a plazos tan largos, ¿no? Yo ahorita en este momento de mi vida no me puedo plantear el objetivo de ganarme la medalla de oro en el patinaje artístico sobre hielo. Entonces, si yo trato de hacerlo, voy a ser muy infeliz, ¿no? Hay que vivir en el presente. Experimentar el momento es fundamental para entender quiénes somos. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? ¿Cuál es mi situación real? Y no estar pensando en el si hubiera hecho, ¿no? Hay que tener conciencia, ¿sí? Para que nosotros podamos entender el significado de la vida como un camino que solamente lo podemos recorrer nosotros fijándonos en lo que nosotros estamos haciendo y hacerlo con plenitud y con alegría. La siguiente, ya vi que ya me pasé, pero ya vamos a acabar. Tips para estar equilibrado en armonía y dejar el sufrimiento, aunque sea un goce por el sufrimiento, aunque no seamos adictos. La felicidad. La felicidad es un estado de plenitud, de serenidad y de satisfacción. ¿Cómo vamos a lograr la felicidad? La felicidad la podemos lograr aceptando cómo somos y las circunstancias que nosotros tenemos y dándonos cuenta que la felicidad no es un objetivo a lograr, solamente es un momento que nos está acompañando a nuestra vida y que si atravesamos el escalón, digamos, de la felicidad y empezamos a tener muchos problemas, vamos a volver a ser felices porque no va a ser toda la vida no vamos a estar tristes, la felicidad es un estado. Entonces, siempre hay que acompañar ese camino y no verlo como un objetivo final, como cuando vamos de vacaciones. Muchas veces nos da mucha más felicidad el camino que cuando llegamos a la playa. Hay una historia, la platica el señor que escribió el de Fluir, que tiene un apellido, Mikhail Zhensky, y él platica que él se dio cuenta de que era feliz cuando ya era muy grande. Él se levantaba, cuando ya era muy grande se dio cuenta. Él cuando tenía 14 años se levantaba a las 4 de la mañana y acompañaba a su hermano a trabajar a una mina. Y él tenía que levantarse a las 4 de la mañana a hacerle sándwiches y café y a platicar con su hermano y desayunar con su hermano. Y aunque era muy difícil, cuando ya fue grande, se acordó de eso y lo llenó de alegría y de felicidad. Entonces hay que tomar ese tipo de detalles de nuestra vida como lo que va alimentando a nuestra vida, ¿no? La siguiente, el bienestar, ¿sí? Tratar de tener una situación agradable física, y espiritual, ¿sí? Una situación agradable física la vamos a lograr cuidando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio. Después de 25 minutos de hacer ejercicio, empezamos a generar endorfinas y las endorfinas son los neuroconductores que nos ayudan a mantenernos contentos y estables.
Espiritualmente hay muchísimas cosas, ustedes los deben de saber mucho mejor que yo, pero por ejemplo, la meditación, el escuchar música que los eleve, el ayudar a los demás, es una situación muy importante. Víctor Frankl decía en el libro de El hombre en busca del sentido que él se mantuvo vivo gracias a que podía ayudar a las demás personas y eso le dejaba cosas más satisfactorias. Y mantener una actitud positiva es el enfrentar la adversidad con mucho entusiasmo y confianza y esperanza, sabiendo que la vida no nos pertenece, ni nada ni nadie de la vida nos pertenece, y que lo que estamos viviendo, sea una circunstancia mala sobre todo, es algo que va a pasar. Pero también hay que estar con actitud positiva a pensar que si estamos pasando por un momento bueno, también eso va a pasar. Entonces hay que ver las cosas lo mejor posible. La siguiente, y ya vamos a terminar, vamos a ver la automedicación para que no seamos adictos al sufrimiento. Primero, preguntarnos por qué sufrimos, ¿sí? Cada persona es responsable de lo que experimenta en su vida. Somos nosotros, nadie más. Si atraemos el dolor es porque nos excita y nos motiva. Hay que aprender a recibir igual los estímulos de felicidad en vez de los de tristeza. Hay que buscar. Y muchas veces las personas le dicen, no me platiques de cosas tristes, por favor, mejor platícame de algo bonito. La siguiente es no perpetuar el dolor, ¿sí? Hay que dominar el mecanismo del freno ante el dolor. Por ejemplo, me doy un trancazo y me abro el brazo y tengo la herida. En vez de decir, ay, duele, 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 decir, no duele. Yo sé que esto es molesto, no duele, voy a ver la manera de que no duela. Tan es así que en China las mujeres, las que están en los cultivos de la pizca del arroz, tienen ya la cuestión mental de que no duele parir hijos, están ellas sacando el arroz, viene el trabajo de parto, van, tienen a su bebé, se lo dejan a unas nanas, regresan y siguen trabajando. Entonces, el dolor es una cuestión aprendida. Entonces, hay que frenar ese mecanismo que tenemos ante el dolor. Hay que aprender a no perpetuar el dolor ni el sufrimiento. Sin dolor, no, si nosotros no tenemos el dolor, acuérdense que el dolor es necesario, pero si nosotros aprendemos a quitarle esa energía al dolor, comprender que el dolor es dolor, pero no hay que darle la energía de ese sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder evolucionar ni personal ni emotivamente. Acuérdense, y se los repito, el dolor nos impulsa a movernos, pero hay que evitar que sea constante, ¿sí? Y, ok, luego hay que dejar de pensar en el dolor que nos causaron los problemas del pasado. Si tú tuviste una infancia terrible y tu mamá te aventaba la chancla, deja de pensar en eso porque tu cerebro, por los mecanismos que les expliqué al principio, vuelve a generar esos neuroconductores y te van a afectar. Entonces hay que volver al presente, ¿sí? Controlar el dolor es acuérdense que es llamar la atención, el dolor para hacer un cambio. Pero una vez que nosotros entendamos que es para lograr ese cambio y aceptemos que tenemos que hacerlo, el dolor va a desaparecer, porque realmente lo que nos duele del dolor es el sufrimiento, ¿no? Hay que hay que tratar de aliviar nuestro dolor. Aquí está en el tercer punto, aliviar nuestro dolor. Entonces, hay que actuar para recibir un alivio al dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensarle y dar gracias a nuestro cuerpo que tengamos ese dolor, porque hay personas que pierden la sensación absoluta del dolor. Entonces, hay que darle las gracias y decir, qué bueno que tengo este dolor y es algo que está trabajando para mí mismo, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso positivo. Y lo mismo, cuando tengamos un dolor, vamos a suponer, nos pisaron el pie o, o un dolor emocional, ¿no? Le cayó una rama encima a mi bicicleta y me la destrozó. Es muy importante que sepan que en el canal cerebral no existen
más que el paso de una sola emoción. Entonces, si a ti te duele y tú empiezas a pensar en una cosa alegre, automáticamente lo borramos y se queda lo alegre y se empieza a esfumar lo que nos causa dolor. Por ejemplo, podemos ponernos a cantar, obviamente cosas bonitas, oigan chistes, bailen, escuchen algo bonito, pero hay que borrar, hay que quitar de ese camino la cuestión del dolor, ¿no? Y hay que pensar, algo que me gusta mucho es, pensar que algo bueno va a salir de esto. Cuando tengamos un conflicto, un problema, me tocó una vez, platicar con una persona, que se fue a Estados Unidos a esperar a que le dieran, su visa y no se la dieron. Entonces se tenía que regresar y ya le habían dicho que definitivamente no le iban a dar su visa. Entonces, cuando iba de regreso, la asaltaron y se subieron a su carro, la golpearon y la violaron. Y esta persona, esta mujer siempre tenía en la cabeza, algo bueno va a salir de esto, algo bueno va a salir de esto. Y llegó la policía y todo eso. Y sucede que en ese estado había la consigna de que si a ustedes les hacían algo, por ejemplo, una cosa como esta, una violación, una cosa así tremenda, el Estado te podía cumplir el deseo que tú quisieras, te pagaba con lo que tú quisieras. Y esta persona que conocí pidió que le pagaran dándole su visa y le dieron su visa. Entonces siempre hay que tener en la mente algo bueno va a salir de esto. Hay que cambiar de hábitos en la siguiente, ¿no? Entonces, uno es, como les dije, cambiar el hábito negativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconozcamos que estamos siendo negativos, digan, no, 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 me voy a salir de ese lugar, ¿sí? Me voy a saltar ese lugar y voy a empezar, esto va a salir bien, no puedo seguir encerrado en esto, ¿por qué? Porque la cuestión negativa siempre va a ser cíclica, entonces si cambiamos al hábito por algo positivo va a salir mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso, ay, ¿cómo voy a gozar esto cuando hay mucho sufriendo, sí? Al contrario, piensen, qué bueno que yo puedo disfrutarlo y en la medida que yo pueda hacerlo, voy a hacer que los demás disfruten, ¿sí? Luego, la siguiente es el reconocer los ciclos negativos, es cuando no podemos salir de lo mismo y que ya estamos contentos y tras volvemos a caer en algo negativo, ¿no? Aquí es cuando normalmente nosotros pensamos en que la felicidad nos dura muy poco, porque sentimos que no la merecemos. Entonces hay que pensar siempre que nosotros merecemos lo mejor. Luego, la siguiente, es reconocer, hay que reflexionar lo bueno que te pasó hoy, ¿sí? ¿Qué cosa me pasó hoy y cuál podré hacer mañana de lo que me haya pasado bien? Después en la siguiente tenemos desvictimizarnos. Déjame ver si en desvictimizarnos hay que dejar de actuar como víctimas, porque hay que ya poner un alto al autocompadecernos. Hay que reconocer, si esto me pasó es por alguna razón, ¿sí? Y si esto me pasó, ¿qué voy a aprender de esto? Y nadie es responsable de lo mío, ¿no? Y hay que dejar de autocompadecernos y además hay que hacerlo extensivo a los demás para que todos los demás, ¿sí? Que sean parte de nuestro sufrimiento y que se angustien por nuestro malestar, ya dejen de hacerlo y decir, ay, mira, no me estés pobreteando, por favor, ¿sí? No me estés pobreteando, déjalo hasta ahí. A partir de este momento yo veo las cosas de otra manera. Entonces, sí, la siguiente diapositiva, les puse una cosa que me encantó, que la encontré con mi médico ortopedista, que me puso, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es una palabra que ahorita olvidé la persona que lo dijo, pero fue más o menos por ahí de los años 50 y me encantó porque es la energía que nosotros le damos al dolor es lo que nos va a causar el sufrimiento. Entonces, el dolor, ni modo, nos va a dar, pero hay que ver el sufrimiento, hay que tomarlo de diferente manera para que no suframos. Y así corriendo, corriendo, terminamos a la última. No sé si haya alguna pregunta. Si quieren, habiliten sus micrófonos, por favor.
Muy Roxana, bien. adelante. Sí. Gracias. Yo en una ocasión escuché que también éramos como una sociedad adicta a, pues un poco también a la violencia y a ver el sufrimiento pues en las pantallas. Entonces, que eso genera las sustancias en el cerebro que generan ya después una adicción de querer ver más sufrimiento. Claro, claro, Roxana, y acuérdate lo que dije al principio de la plática, lo traemos ya en el chip integrado. ¿Por qué? Porque venimos de una De sociedad, trabajo perdón, que me- perdón. también recuerdo una compañera de trabajo que me comentaba que ella identificó su cambio de comportamiento a partir de ver una novela y cómo ella replicaba de alguna manera con su marido ciertos conflictos innecesarios. Pero no sé, yo lo Exactamente. pongo aquí sobre la mesa porque no, o sea, de alguna manera yo pienso que también impacta, ¿no? Exactamente, Roxana, exactamente. Acuérdate que como te estaba diciendo, y creo que te interrumpí porque aquí apareció que ya no estabas hablando, que traemos el chip genéticamente, lo tenemos cargado. Entonces nosotros podemos hacer lo posible, primero identificando y después trabajando para que no repitamos esas conductas, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? O no sé si con eso, bueno, no fue pregunta la tuya, más bien fue un comentario, pero no sé si alguien más quiera comentar algo. Nadie, 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 o fui muy buena o fui muy rápida y no entendieron nada. ¿Alguna otra pregunta? Ay, bueno, yo también quiero comentar, fíjate que del test que nos hiciste al principio, yo me identifico luego a veces con ese pensamiento de, bueno, sin duda hay muchas cosas que yo ya he, gracias a Dios, trabajado, pero en el tema de que me cuesta a veces trabajo disfrutar y ver que el otro no puede disfrutar. O sea, como que ahí siento Sí, que me puede. sí, Roxana, eso que tocas es muy importante. Acuérdate, y lo vuelvo a comentar, por el chip que traemos de nuestra cultura judeocristiana que está enfocada al sufrimiento. ¿Se acuerdan de la canción de Napoleón de antes de ver la rosa tienes que mirar la espina, si no sabes del dolor no sabrás de la alegría, ¿no? Entonces, ese chip que nosotros traemos impide que nosotros gocemos plenamente. Por ejemplo, tengo una amiga que acaba de comprar un carro eléctrico y la otra le mandó un documental de cómo sufre la gente en África, sacando el litio de las minas y cómo explotan a los niños para poder hacer las baterías de los carros eléctricos. Y la otra nos dice, ay, y yo que estaba tan contenta con mi carro, ¿no? Y ahora ya me amargó. No te pueden amargar, desgraciadamente son las situaciones que nos toca vivir a cada quien. Y por el hecho de que tu carro use las baterías de litio, tú no eres la culpable de que en tal parte estén explotando. Entonces ya como comunidad tenemos que trabajar para ver cómo vamos a evitar esa explotación, pero no puedes evitar ser feliz porque estás estrenando un carro que es eléctrico y que te está dando muchas satisfacciones, ¿no? O decir, yo voy en carro cuando los demás van en microbús, por ejemplo, ¿no? Es muy importante lo que dijo Roxana, porque quiero que sepan que todos vamos caminando a diferentes ritmos de vida, ¿sí? Todos estamos aquí, pero estamos caminando a niveles muy diferentes. Hay unos que están abajo, hay una metáfora que la vi hace tiempo, en donde te dice, perdón, No, adelante. que te dice que las personas vamos en una montaña y que la gran mayoría están en la base de la montaña y que cuando alguien supera, se da cuenta que arriba hay otro camino, logra subir con mucho trabajo y se va a la parte más corta, donde es más corto el camino que está haciendo para girar y ve a los de abajo y los de abajo no se dan cuenta que arriba hay otro camino que es más corto. Pero los de abajo están aprendiendo y van en diferente ritmo, no importa la edad que tengan, pueden ser muy viejos o pueden ser muy jóvenes. Y de repente este ser se da cuenta que de arriba hay algo, porque aprendió a ver hacia arriba y después de estar un tiempo ahí, voltea hacia arriba, sube la montaña y se va al camino más corto. ¿Sí? Y ve a los de abajo. Entonces, todos vamos a diferentes ritmos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar hasta la punta. Pero en esta visión de las cosas dice que nosotros nunca vamos a poder llegar a la punta porque nosotros esta vida
estamos para aprender y para concientizarnos y ayudar a concientizar a los demás. Entonces, cuando llegues a la punta es porque ya te moriste, ¿no? Entonces, hay que seguir siempre con nuestro aprendizaje. Entonces, no puedes ponerte triste por algo que tú ya tienes y decir, sí, no lo puedo disfrutar porque los demás no. No, más bien, goza que tú sí lo tienes, goza que tus antepasados no lo tuvieron y dale las gracias a la vida de que tú tienes eso. Y le dices a la vida, al universo, a Dios, a quien quieras, a la naturaleza, que aceptas esto que tú tienes y que deseas eso mismo que tú tienes para los demás. ¿Sí, Roxana? Perdón, sí, muchas gracias. Y también, bueno, esto que comentas yo pienso que más bien es como un poquito malentender, bueno, por la sociedad, lo judio-cristiano, porque también de lo judio-cristiano está el perdón y la confianza. Ahora, bueno, tantas personas que vieron en plenitud y en libertad, un cristianismo bien entendido, pues, pero cuesta trabajo, volvemos al tema de la montaña, ¿verdad? Y Sí, hay quien estamos puede entrar. enfocados al Ujú. sufrimiento, Roxana, estamos enfocados al sufrimiento. Acuérdate que tenemos que sufrir porque si no sufres en esta vida, no vas a gozar la vida eterna, ¿no? Ante el judeocristiano. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? A ver, allí parece que aquí, Arturo, nada más que no tienes micrófono, ya tienes micrófono. Yo. Siéntate aquí, Dor. Bueno, yo aquí donde estoy en Manresa, fíjate que ahorita me cayó el 20 de eso que me decías de la cultura, ¿no? Porque a veces mis papás me lo han repetido que tengo como que sufrir. Cuando quería estudiar y me tenía que ir pues a la ciudad, ellos me decían, no, es que tienes que sufrir para que valores. Y entonces, como que yo me crié esa imagen o ese pensamiento en mi cabeza. Y ahora creo que todo lo que tengo que hacer tiene que llevar un sufrimiento. Y Ujú, estaba yo recapacitando, digo, ¿por qué no puedo a veces disfrutar de las buenas actividades que estoy viviendo en el Centro Manresa? ujú. No puedo disfrutar o sentirme tan vivo en las cosas que hago aquí, como por ejemplo ir a natación, hoy que fuimos a natación, ir al deportivo, levantarme temprano, estar en abstinencia, tener un grupo de compañeros y trabajar junto con ellos. Y a veces soy tan incapaz de ver todas esas cosas positivas que empiezo como a caer en la queja y en el sufrimiento. Entonces, creo que de ahí viene de lo que se me implantó cuando era chico, pero creo que es una buena oportunidad para volver a disfrutar del día a día y de la cotidianidad, en la cotidianidad del proceso, y que el proceso pues, no tiene que ser sufrido, creo. Que creo que se ¿Cómo te tiene... llamas, perdón? Rafa, Rafa. Rafa. Ajá. Creo que el proceso se tiene que disfrutar, porque yo creía, no, es que tengo que irme a encerrar y yo estar en un proceso donde voy a sufrir y así. Y no me dejaba ver las cosas positivas que tenía el lugar. Entonces, Mira, gracias. Rafa, aprovecho tu comentario y te voy a platicar una historia así muy cortita. Eran dos gemelitos idénticos y uno era muy positivo y uno era muy negativo. Tenían 7 años los dos. Entonces el gemelito, los papás estaban muy preocupados porque uno todo era malo, malo, malo y el otro todo era bueno, bueno, bueno. Entonces deciden el Día de Reyes, regalarle a uno una bicicleta y al otro una caca de caballo. Entonces al día siguiente van a bajar por sus regalos y el niño negativo ve la bicicleta y dice, me lleva la fregada, ¿cómo se les ocurre a los Reyes Magos regalarme una bicicleta? Si yo no sé andar en bicicleta, me voy a caer, me voy a lastimar, me voy a fracturar el brazo, no voy a poder ir a la escuela, voy a reprobar de año, mi hermano se va a adelantar, yo me voy a atrasar. Y luego más adelante él va a pasar primero a la secundaria, yo me voy a quedar y empieza a hilar toda una historia que lo lleva hasta la universidad y hasta cuando se va a casar, toda la historia es negativa, 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 ¿no? Y el otro gemelito baja y ve la caca de caballo. Y entonces la ve y está muy emocionado y le dice a sus papás, empieza a correr de un lado al otro. Le dicen, ¿qué te pasa? Tranquilo. ¿Qué creen? Los Reyes Magos me trajeron un caballo. Solamente que ya se fue, no lo encuentro. Ay, ojalá que la persona que lo encuentre le sirva el caballo para trabajar y poder tener más para sus cosechas. ¿Sí me explicó? Sí,
Entonces, esta visión que tus padres no tienen la culpa, también lo heredaron de sus padres. Entonces, esta visión se trata precisamente que cuando te das cuenta, rompas con ella y empieces a trabajar y a ver las cosas y digas, ok, yo estoy aquí en el centro, puedo ir a nadar, qué bueno que puedo ir a nadar y voy a disfrutar esta alberca mientras pueda yo nadar, ¿sí? Y voy a ver todas las cosas que te regalen la vida, hasta las cosas negativas como la caca de caballo, hay que buscarle el giro positivo, ¿no? Entonces eso va a hacer cambiar tus relaciones personales. Al principio tus papás te van a ver así como rara, como Lily Monster, ¿sí? Que la veían rara, sí, al principio te van a hacer así, pero tú poco a poco vas a ir conformando tu propia historia de acuerdo a tu nueva visión y te vas a dar cuenta que es mucho más satisfactoria que ir cargando con piedras que no te pertenecen. Le pertenecen a tus padres, a tus abuelos y en el momento que ellos quieran dejarlas soltar, las van a soltar. Pero tú, si ya te cayó el 20, como dijiste, es el momento que tomes conciencia y empieces a ver todo. Te lo voy a poner de esta manera, eso es como la caca, ¿sí? Las cosas negativas tienen mucho de positivo. Gracias, Rafa, por tu comentario y ahora sí que bienvenido y echarle muchas ganas y a sentirte afortunado por estar en el centro. Sale. Gracias, Elda. De Sale. nada, Rafa, mucho gusto. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más de los compañeros? ¿No? Bien. Pues yo creo que agradecemos mucho, Elda, tu participación. Es un placer de verdad escucharte. Nos das mucha información que nos permite conocernos y que nos permite también tener una perspectiva diferente de lo que es la vida. Eres sumamente amena, divertida, y eso hace que el proceso se convierta en algo de verdad disfrutable, y de verdad te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y bueno, compañera de camino, te quiero y nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias a todos también. Y cualquier cosa que quieran, pueden preguntarle a Lupita mi correo electrónico o si quieren mandarme un WhatsApp, cualquier pregunta, estoy encantada de poderles ayudar. Hagan sus cuentas para que saquen su test, se califiquen y que luego les den su calificación y ya con el test en la mano les puede servir para ir sacando e ir trabajando con esto del sufrimiento. Muy bien. Gracias, Adriana, Elda. muchas gracias y muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos. Les mandan Me dio gusto abrazos. Hasta luego. conocerlos. Un Gracias. abrazo Nos grande. estamos Gracias. viendo. Gracias, Bye. saludos. Bye, Hasta gracias. luego. Hasta luego todos.